De la palabra la asambleísta Pierina Correa. Muy buenas noches, señora Presidente, compañeros asambleístas, los que todavía están aquí. La verdad, una jornada larga más. Mi solidaridad y mi respeto para César Ron al haber manifestado su inconformidad, su decepción con el trabajo de la Asamblea. Es un amigo querido desde hace mucho tiempo y por supuesto le deseo el mayor de los éxitos en cualquier actividad que emprenda después de salir de la Asamblea. Creo que es una pérdida importante por sus propuestas, sus análisis, entre otras cosas. Aquí ya han hablado quienes me han precedido en la palabra sobre diferentes temas, así es que voy a tratar de ser muy puntual y todo el análisis y las recomendaciones y observaciones completas se harán llegar a la comisión de manera oportuna. Sobre el tema bolsa de valores, mercado bursátil, la normativa propuesta busca una integración de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil en una sola bolsa de valores ecuatoriana que permitirá también participar a otros rincones del país, pero que asimismo podrá integrarse con más fuerza en el mercado integrado latinoamericano conformado por Perú, Chile y Colombia, un mercado mucho más grande que puede resultar en un sistema alternativo para financiar a las empresas. No olvidemos que al tener el dólar americano como moneda oficial, podemos tener un acceso a bolsas de valores mucho más grandes, como la de Nueva York, por ejemplo, y al mismo tiempo que capitales externos se verán más atraídos a invertir en la Bolsa de Valores de Ecuador. Pero coincido plenamente con lo manifestado anteriormente aquí, que no es suficiente solo tener la voluntad o tener un marco legal. Al final diré cuáles otras cosas son necesarias. ¿Cuál es la preocupación respecto de esto? Que la inversión de los ecuatorianos en valores en el exterior y viceversa pudieran ocasionar lavado de activos por lo apetitoso que para esto resulta la economía dolarizada. En cuanto a la ley de compañías, algunas observaciones. El conocimiento de la información constituye un eje central para los negocios en todos los ámbitos y es de vital importancia para la conformación de relaciones jurídicas, así como para su propia seguridad, más aún cuando terceros pudieran verse afectados. Establecer un umbral a los accionistas que conforman parte del capital social de una compañía, como en este caso en las sociedades anónimas, dejaría en el anonimato a esa minoría, que son aquellos accionistas que cuentan con menos del 10% del capital suscrito de la compañía. Una de las consideraciones de más importancia del artículo 221 de la Ley de Compañías es justamente el conocimiento de la información de quienes son los que conforman esta compañía, ya que se busca una certeza y en caso de surgir algún tipo de conflicto, poder identificar a ciencia cierta a todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que conforman la compañía en cuestión para la atribución de responsabilidades. Esto se traduce en casos prácticos como el levantamiento del velo societario cuando uno o algunos accionistas realicen actos de abuso o fraudes que comprometan a la misma compañía y o a terceros. La importancia de la información desvelada de las personas que la conforman se vuelve vital, dado que esos fraudes y abusos afectan y traen perjuicios a otros sujetos, y lo que debería procurar el ordenamiento jurídico ecuatoriano es justamente evitar que esto ocurra. Por tanto, el develamiento de la información se debería realizar independientemente del capital suscrito de los accionistas. Así se mitigarán las dificultades de los afectados en buscar responsables que en algunos casos, debido a las distintas y diversas acciones societarias, se vuelven en un reto. Asimismo, como en el presente proyecto de ley de urgencia económica, el mercado bursátil ha cobrado un gran protagonismo, el develar toda la información correspondiente a los accionistas que conforman una compañía indudablemente tendrá incidencia en el valor de las acciones, porque puede darse el caso que accionistas que no cumplan con ese umbral del 10% del capital suscrito
tengan en el mercado donde realicen sus actividades una percepción negativa, y el no revelar esta información o a su vez revelarla afectaría la forma en que los inversionistas nacionales o extranjeros valoren nuestra bolsa de valores y esas acciones. En cuanto a la ley notarial, que tiene como enfoque proporcionarle al notario las condiciones que pueda dar el servicio notarial de forma telemática con un sentido más delimitado o definido. El adjetivo factible que se usa en el articulado en cuestión da un gran margen de operatividad e interpretación. El rol que cumple el notario como funcionario dentro de la rama auxiliar de la función judicial de velar, aprobar y dar fe de la celebración de actos, contratos y de manera general, todos los trámites que pasan por su conocimiento constituyen un rol importantísimo para el funcionamiento del Estado, tanto del sector público como del privado, por lo cual hay actos que, debido a su naturaleza, no pueden o no deben de perfeccionarse sin la presencia de forma física del notario, ya que solo así, indudablemente, su rol se cumpliría de manera integral. ¿Cuál podría ser la preocupación aquí? Que todos los actuantes en un acto que sea de vía telemática tendrían que tener o contar con una firma electrónica. Me voy a ir saltando un poco porque ya el tiempo corre y no voy a alcanzar con todo. También tenemos observaciones al COGEP. En el ámbito de la tecnología se sugiere incorporar al Ecuador al mundo de la criptoeconomía que garantice finanzas descentralizadas con el manejo de tokens en paralelo o con paridad hacia el dólar u otras acciones de este tipo de elementos para generar apertura y atracción de capital. Ir a un verdadero gobierno electrónico a través de la implementación de blockchain en todo lo que es tramitología a nivel del Estado y en procesos de compras públicas para poder garantizar la descentralización hoy perdida. Asimismo, en cuanto a manejo de identidad digital en todos los procesos del Estado, con interfaces, con una verdadera inclusión digital y dejar de depender del sistema bancario para lograr inclusión financiera. Uso intensivo de la inteligencia artificial dentro de los procesos de toma de decisiones basados en datos en el Estado, es decir, data lakes, datos abiertos, entre otros. Zonas francas, virtuales o metaverso que ayuden a agilizar los procesos de transacciones internacionales. Entre otras consideraciones, respecto de las zonas francas, ya existían desde el 2010. Sin embargo, siempre se pueden mejorar, pero para que se puedan mejorar y definir si se incrementan incentivos o plazos, es necesario saber si existe algún estudio del impacto de la zona franca en los recursos públicos. Si existe algún estudio que nos muestre el resultado positivo o negativo de los incentivos tributarios ofrecidos y otorgados a las empresas que sirvan de base para considerar un incremento en montos y tiempos para supuestamente promover y volver más atractiva la inversión privada, nacional o extranjera y el fortalecimiento de las sedes. Se considera la vida útil de las instalaciones y la infraestructura en el cálculo de tiempos y plazos y otras condiciones en las alianzas público-privadas. ¿De qué manera podrán servir como herramientas para fomentar el desarrollo económico del agro cuando no hay hoy políticas públicas ni controles para aportar a la disminución de los costos de producción y sus condiciones de competitividad? Y por el contrario, cada día aumentan las afectaciones a este sector. ¿Cuál es la proyección real de generación de empleo que se derivaría de la aplicación de esta ley? Se habla de incrementar un 50%. ¿De qué o cuántos? Porque al momento, y según informes del gobierno, en apenas 9 meses y medio ya se han generado más de 350,000 empleos que nadie ve. Por tanto, esta ley debería de ser muchísimo más eficiente para que realmente sea una importante generadora de empleo tan necesario y tan anhelado por todos en el país. Otra pregunta: ¿existen las condiciones de seguridad jurídica y de seguridad ciudadana que garanticen al inversor nacional o extranjero la tranquilidad para poner sus recursos en nuestro país, no solo en zonas francas o sedes, sino en cualquier sector del Ecuador? Son algunas de las preguntas
que quedan en el aire. Como ya se me termina el tiempo, simplemente decirles que en el gobierno del encuentro parece que este gobierno no termina de encontrar las vías, las formas para impulsar un verdadero desarrollo en nuestro país. Están las condiciones, tenemos la infraestructura que, como ya dijeron aquí, se desarrolló con fuerza en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que desde la época de Lenín Moreno, que sí, para aquellos que dicen que nosotros lo pusimos, efectivamente confiamos y nos dio la espalda y se fue para otro lado y se dedicó por odio a una persona a destruir todo el país, a todos los ecuatorianos. Ojalá acojan estas recomendaciones y sugerencias, como dije, las haré llegar oportunamente y tengan la absoluta seguridad de que cuando alguna ley, más allá de quien la presente, sea favorable al pueblo ecuatoriano, su bienestar, su desarrollo, su inclusión, su equidad, la atención en todos los ámbitos y la generación de empleo, ahí estará el bloque de la Revolución Ciudadana apoyando esas iniciativas porque somos y estamos con el pueblo ecuatoriano. Gracias, señora presidenta.